Martínez. ¿Dónde está nuestra hermana para decirle bienvenida, hermana? Ahí atrás está nuestra hermana Ana Elizabeth Martínez. Es un gozo poder recibirle. También a Griselda Mejía. Bienvenida, hermana. Qué bueno tenerle con nosotros. Y nuestro hermano William Lemos también, una alegría, hermano, verlo. Bienvenido. Y ellos también traen a Brayana Sandoval, ¿sí? ¿Dónde está Brayana? Está en escuela bíblica. Bien, entonces, qué bueno, hermanos, sean bienvenidos todos. Y también de esa misma manera saludamos a todos nuestros hermanos que se unen a través de las diferentes plataformas en las cuales se emite desde este lugar este culto. Tenemos transmisión en vivo a través de algunos perfiles en Facebook y también a través de YouTube. Hay hermanos que pueden disfrutar el culto que nosotros estamos desarrollando acá. Así que qué bueno que la palabra del Señor llega a través de diferentes medios, que el Señor siempre está hablando a los corazones. Esta tarde, mis amados hermanos, quiero invitarlos a que, puestos de pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y esta tarde lo haremos en el primer libro de Samuel, capítulo número 4. Primer libro de Samuel, capítulo número 4. Versículo que leemos es el versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice: la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, sean hombres. Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos tal como ellos lo han sido de nosotros, luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas
cayeron 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejaremos la lectura. Pueden, por favor, tomar sus asientos y hagamos una oración esta tarde. Padre, te doy gracias por este pueblo que has querido reunir para enviar tu consejo. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos diferentes circunstancias que nos embargan en la vida. Y por eso, Señor, acudimos a lo que tienes que decirnos. En el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos que nos hables y que tu palabra nos oriente, que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra pueda sanar nuestros corazones, que tu palabra nos dé luz. Te ruego, Señor, que mientras es entregada, puedas extender tu mano y favorecer a los tuyos en cualquier dificultad. Sana a aquellos que están enfermos, fortalece a los débiles, provee al que está necesitado. Señor, en ti confiamos y en ti, Señor, esperamos, sabiendo que eres bueno y que tu misericordia, Señor, es para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, hemos dado lectura esta tarde a un pasaje que quizás para algunos sea conocido, pero probablemente para la mayoría sí sea un pasaje un tanto desconocido. Recuerde que hay pasajes de la Biblia que no son conocidos porque hemos escuchado de ellos, pero probablemente nunca les hemos dado lectura. Y usted sabe que es muy diferente haber escuchado de algo que haberlo leído. Y eso es lo que hemos hecho esta tarde. Le hemos dado lectura a estos 11 versículos que nos narran uno de los episodios más vergonzosos que Israel atravesó. Y fue precisamente la captura del arca. El arca había sido ordenada por Dios, tanto su fabricación, sus medidas, el que el pueblo de Israel sostuviera aquella arca era una orden que el Señor le había dado a Moisés. Pero el arca tenía un significado y un propósito. El significado del arca era el trono de Dios en medio de Israel. Eso era lo que significaba el arca. Nosotros comúnmente decimos que era la presencia de Dios, pero Israel sabía que Dios estaba en medio de ellos. Pero el arca era eso, era representar que Dios reinaba en medio de aquel pueblo. Pero ustedes saben que, bueno, existieron períodos, y este libro de Samuel, tanto el primero como el segundo libro de Samuel, nos dan, hermanos, la introducción a el período que Israel viviría de la monarquía. Es decir, que será a partir de los capítulos siguientes, en donde se hablará de cómo Israel pasó de ser una nación que no tenía rey a convertirse en una nación gobernada por reyes. Y fue así durante muchos siglos que Israel tuvo rey, siendo el primero de ellos Saúl. Pero antes de ese periodo, y es todavía lo que nosotros hoy estamos dando lectura, reinaba sobre Israel el periodo de los jueces. Por eso es que Samuel no solamente fue sacerdote, no solamente fue profeta, sino que Samuel fue juez también de Israel. Y en ese periodo que ellos estaban viviendo era un periodo en donde Israel había abandonado a Dios. Es más, las mismas autoridades religiosas de Israel, ellos habían pervertido sus corazones delante de Dios. El sumo sacerdote, que se llamaba Elí,
era un hombre que había mostrado ya un descuido total hacia la orden sacerdotal que pesaba sobre sus hombros. Y él tenía 2 hijos, los cuales tendrían que haberle dado una continuidad al oficio sacerdotal, los cuales usted acaba de leer allí sus nombres, y que en esa ocasión ellos perdieron la vida, pero perdieron la vida porque el Señor lo había dispuesto de esa manera. Ya que si usted lee los capítulos anteriores se dará cuenta que dice la Escritura que a pesar de que ellos tendrían que haber estado en el templo presentando ofrendas delante del Señor, volviendo el corazón de Israel hacia Dios, ellos en realidad lo que habían hecho era pervertir el culto e incluso habían llegado al grado de que ellos extorsionaban a los que llegaban a presentar ofrenda. Por ejemplo, si alguien llegaba con algún presente, alguna ofrenda, ellos enviaban a alguien que les dijera: dice el sacerdote que debes de darle carne de eso que traes, y si tú no lo haces voluntariamente, entonces te lo quitaremos a la fuerza. Y todo eso llegaba, dice la Escritura, a los oídos de Elí. Pero Elí ya había, como digo, había perdido el interés, y parecía que era un hombre que él mismo se había resignado a esperar solo el momento de morir. Dentro de lo que le estoy narrando, Israel, por supuesto, el pueblo, que es un reflejo de las autoridades que pueda tener, ya que en una iglesia, las iglesias volverán sus corazones a Dios si sus autoridades les están constantemente llamando a que sus corazones estén rendidos delante de Dios. Y esa era la realidad de Israel. Como le digo, los que tendrían que haberle llamado al arrepentimiento, los que tendrían que haber provocado que Israel buscara de Dios, ellos mismos estaban lejos de Dios, al grado que el pueblo era un pueblo que no tenía temor de Dios. Ellos sabían de Dios, ellos escuchaban de Dios, hablaban de Dios, pero no tenían temor de Dios. Y como ellos estaban rodeados de vecinos, entonces ellos peleaban contra sus vecinos, porque sus vecinos les trataban de invadir, de robar el ganado, de robar las cosechas. Y ahí estaba, por ejemplo, los moabitas, los amonitas. Pero cuando los hebreos peleaban contra ellos, era una lucha equilibrada, porque los amonitas y los moabitas estaban, podríamos decirlo, en el mismo nivel militar que Israel. Sin embargo, aquí se nos habla de que llegó el momento donde quienes atacaron a Israel fueron los filisteos. Y los filisteos, ellos ya era una lucha en desventaja contra ellos, porque en la región de Canaán fueron precisamente los filisteos quienes ocuparon y forjaron el hierro. Los filisteos, ellos eran una nación que había tenido su origen en una inmigración que se había dado de la isla de Creta. Es decir, que los filisteos tenían un origen griego. Y eso usted lo puede leer, por ejemplo, en Amós capítulo 9, donde se habla un poco de eso. Pero los filisteos, ellos llegaron, eran, de hecho, los que fundaron los primeros filisteos. Ellos eran realmente unos aristócratas militares. Entonces ellos comenzaron a tener y a recibir un flujo de muchos que migraban a la tierra de los filisteos. Y esto los hacía cada vez más poderosos. Por ejemplo, ellos tenían espadas, ellos tenían cascos, que era ya parte de un uniforme militar que los hebreos no tenían. Ellos fueron los que comenzaron a utilizar las mallas, que eran una especie de ropa pero hecha de metal, con la cual ellos se defendían. Entonces, esta era una lucha en la que Israel tenía de ventaja en comparación a cuando ellos se enfrentaban a los moabitas y a los amonitas. Entonces llegó el momento en donde los filisteos los atacan, y como ya le narré, Israel no estaba en su mejor momento delante de Dios. Entonces, llegado ese momento, y por eso el versículo 1 inicia diciendo: la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel.
porque el Señor ya había comenzado a hablar con Samuel. Ya Dios ya se había revelado a Samuel, y es el pasaje muy conocido cuando el Señor le decía: Samuel, Samuel, hasta que Elí le dice: la próxima vez que te llame, tú dile, heme aquí. Y eso era lo que estaba sucediendo en Israel. Me era necesario pues ponerlos a todos ustedes en el contexto de lo que estaba ocurriendo, porque si no, por eso es que pasa que cuando uno llega y hay un problema, uno llega preguntando y dice: pues sí, pero ¿y aquí qué pasó? ¿Y aquí quién tiene la culpa? ¿Y aquí quién fue el que ofendió? ¿Y quién es el inocente? Entonces, habiéndole ya puesto a usted en el contexto, ahora usted sabe qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces los filisteos rodearon y llegaron a esta región de Israel, y entonces comenzó la batalla. Pero cuando comenzó la batalla, dice la escritura, y usted lo leyó, que solo en esa batalla los filisteos le causaron 4,000 bajas a Israel. Entonces piense usted que en una guerra perder ya 4,000 hombres es un golpe considerable. Es un golpe que ningún ejército quiere perder en una batalla, 4,000 hombres de una sola vez. Entonces eso le estaba pasando a Israel, y como ya le dije, no había rey que dirigiera la batalla. Por eso el versículo número 2 y el versículo 3 dice, o más bien el versículo 3 dice que los ancianos fueron los que tuvieron esta idea, porque Israel estaba siendo gobernada por jueces, por ancianos. Entonces no había rey. Más adelante, por supuesto, uno verá a Saúl dirigiendo un ataque, uno verá a David dirigiendo un ataque, pero ahora son los ancianos los que están ahí. Y los ancianos tuvieron la siguiente idea. Ellos dijeron: bueno, el Señor nos ha derrotado. Y note que en las palabras de ellos son contradictorias, porque ellos dicen: ¿por qué el Señor nos ha derrotado ante los filisteos? En primer lugar, ellos estaban reconociendo que era el Señor quien había permitido que ellos perdieran la batalla. En segundo lugar, ellos estaban reconociendo que los filisteos, a pesar de que ya le dije, eran muy poderosos y estaban muy preparados para la guerra, eran solo un instrumento de Dios para derrotarlos a ellos. Pero en donde ellos no estaban siendo honestos fue en lo siguiente, en decir por qué el Señor lo ha permitido. No sé si a usted le parece un tanto falso lo que ellos están diciendo acá. No eran honestos, porque de acuerdo a lo que le he venido diciendo, fui claro al mencionarle: Israel estaba lejos del Señor. Ellos estaban lejos de Dios. Ni sus autoridades, ni el pueblo, ni el ejército, ninguno de ellos estaba cerca de Dios. Se podría decir que el único que realmente estaba en comunicación con Dios era el joven Samuel. Entonces, claro, ahora ellos dicen: ¿por qué? Y este es el famoso por qué de todos los cristianos cuando algo sale mal. Esto es lo que la mayoría de cristianos siempre dicen: ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios no hizo tal cosa? ¿Por qué Dios? Pero no somos honestos, no somos sinceros con nosotros mismos. Israel estaba ahora hablando en una falta de honestidad. Su corazón estaba lejos de Dios, pero ahora ellos se hacen los desentendidos y dicen: ¿por qué el Señor nos habrá derrotado? Usted que ahora conoce el pasaje, usted les podría dar una respuesta, ¿verdad? ¿Qué les dirían ustedes? Se nos hace fácil, ¿va? Como no somos nosotros. Uno le diría: porque están lejos del Señor, le diría uno. Y claro, usted sabe que el que se aleja del Señor pierde el respaldo del Señor. Y eso le estaba pasando a Israel. Entonces ellos dijeron: ¿por qué será que el Señor no nos ha bendecido con la victoria? Entonces este es el que, como nosotros decimos, vuelve a ver para otro lado y olvida su realidad. Entonces ellos tuvieron una gran idea, y la gran idea que tuvieron fue la siguiente. Dijeron: mandemos a Silo y que traigan el arca. Esa fue la idea que ellos tuvieron. Como ya le expliqué,
el arca se había llegado a convertir ya para ellos en una especie de amuleto. Ellos ya no veían el arca como el trono de Dios, sino que, vea, la idea de ellos fue: vayan y traigan el arca y entonces vamos a tener la victoria, porque ellos lo dicen en el versículo número 3, en la parte final. Dijeron: traigamos el arca que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Note que ellos tenían dos expectativas del arca. La primera de ellos era que los acompañara. Ellos querían que el arca les acompañara. Entonces ya la preocupación de ellos no era si Dios les estaba acompañando, sino que ellos creían que bastaba llevar entonces el arca. Y la otra es que ellos dicen: y que nos salve. Entonces ellos llegaron a ese nivel en donde creían que era suficiente llevar el arca. Es decir, ellos querían llevar el arca, pero no querían rendirse a Dios. Entonces, ¿qué era el arca? El arca representaba nada más el reino de Dios sobre ellos. Pero ¿de qué servía llevar el arca si en sus corazones Dios no estaba reinando? ¿Cuál era el sentido? Esto es como que usted ande la Biblia ahí en el vehículo, que ande la Biblia en el zaino, en el bolso, pero usted no vive lo que la Biblia dice. Usted no se deja gobernar por lo que la Biblia dice. Usted no hace lo que el Dios de la Biblia le dice que tiene que hacer. Entonces, eso era lo que le estaba pasando a Israel. Querían ir a la batalla y llevar el arca, y según ellos, ahí estaba la victoria ya. Pero ellos nunca se arrepintieron. Ellos nunca volvieron su corazón a Dios. O sea, usted no los mira acá haciendo una oración, diciendo: Señor, ¿por qué nos derrotaron? Ten misericordia de nosotros. Señor, ¿por qué se cerró esa puerta? Señor, ¿qué podemos hacer? Háblanos, dinos algo, ten piedad de nosotros. No hicieron eso. Para ellos bastó ir a traer el arca. Y la mandan a traer, y quienes llevan el arca era Ofni y Finés. O sea, para que usted tenga una idea, los dos peores del pueblo fueron a traer el arca. Los dos peores. Si el Señor, usted puede leer el capítulo 3, el capítulo 2, y se va a dar cuenta la vida que llevaban esos hombres. Era una vida, hermanos, perversa. O sea, hoy no voy a hablar de ellos, vamos a hablar en otra ocasión, pero si usted quiere, lea los capítulos anteriores. Y entonces me va a dar la razón y va a decir: de verdad que lo que el pastor dijo, eran unos perversos. Pero ahí iban con el arca los perversos. Ellos llevaban el arca. Entonces, lo que Israel había llegado a desarrollar era una fe supersticiosa. Eso era todo lo que tenían. No era una fe genuina, era una fe supersticiosa. Para que, como ustedes ya solo italiano hablan ahora, ya se los voy a poner en español. Es como aquella gente pues que le tiene miedo a que se le cruzó el gato negro enfrente. Dice: ay, dice la gente, se me cruzó un gato negro. Eso algo quiere decir. O la gente que tiene bebés y le ponen una pulserita roja al bebé en la mano y dice: para que no le hagan daño. Son supersticiones. La gente que pone ajo detrás de la puerta, la gente que pone la herradura detrás de la puerta. Bueno, yo espero que no vaya a ser el caso de ustedes, ¿no? Porque yo aquí lo estoy diciendo asumiendo que ninguno de ustedes practica eso, ¿no? Entonces, así estaba Israel. Y hoy que digo esto, me acuerdo una vez allá en mi país que yo fui a un taller a dejar mi vehículo y para irme me fui en un taxi. Y cuando me subí, me llamó la atención porque el taxista llevaba en la parte de adelante una Biblia así abierta.
Y bueno, yo dije, pues es cristiano, dije yo, ¿por qué anda la Biblia ahí? Quizás la han dado leyendo todo el día y la dejó abierta. Y entonces comenzó, usted sabe, uno allá se pone a platicar, ¿no?, con quien lo lleva. Y entonces yo le hice la pregunta y le dije, ¿y usted en qué iglesia se congrega? Le dije. No, me dijo, yo no soy cristiano, me dijo. Ah, perdón, le dije, es que yo asumí porque usted llevaba ahí la Biblia. No, me dijo, esta la ando, me dijo, abierta en el Salmo 91, me dijo, para que el Señor me guarde, porque usted ya vio cómo está aquí la delincuencia en este país. Hasta la Biblia puede ser un amuleto para las personas. Y esa es la fe llena de superstición que tenía Israel también. O sea, traigan el arca y el arca va a ser todo. Pero nosotros sigamos lejos de Dios. Y así exactamente los cristianos están actuando hoy en día también. Así les pasa a mucha gente. Por eso usted va a ver que hay personas inconversas que, por ejemplo, mandan un nombre para que uno ore. Dice, mire, fíjese que le van a operar. Personas que nunca han venido a la iglesia y personas que no tienen el más mínimo interés de acercarse a Dios. O sea, ellos quieren seguir en su vida perversa, ellos quieren seguir disfrutando los deleites de la carne, pero quieren que Dios haga algo por ellos. Ellos están esperando que Dios, como Diosito es bueno, que Diosito les ayude, pero ellos quieren seguir haciendo lo que les da su voluntad, su gana allá afuera. Algo así estaba Israel. Israel quería que el Señor los defendiera y matara a los filisteos, y ellos seguir haciendo lo que ellos querían. Esa es una fe supersticiosa. Esa es una fe, como ya le dije, como el que pone los ajos detrás de la puerta. Así es lo mismo. Entonces, vea, la idea de ellos era, ahí está el poder. Ahí está el poder en el arca. Pero ¿qué era el arca? ¿Qué era el arca? Usted se puede ir a leer cuando el Señor le da todas las medidas del arca, los materiales, y le dice a Moisés cómo se tenía que hacer el arca, de qué madera, revestida de oro, las medidas, que iba a ir adentro del arca. Lo que el Señor quería era que aquella arca representara, les hiciera la memoria a ellos de que Dios era su rey y que Él reinaba en medio de ellos. Eso era todo lo que el Señor quería. No que fueran a sacar el arca para la batalla. De hecho, el arca tenía que estar en el lugar santísimo y solo la podía ver el sacerdote, y solo la podía ver una vez al año nada más. Y las únicas dos ocasiones en que fue Dios quien dijo que llevaran el arca fue en Josué, cuando van a ir a Jericó. En Números capítulo 32 también, que el Señor le dice a Moisés que la lleven contra los moabitas. Eran las únicas dos ocasiones en las que Dios autorizó. Aquí Dios no había autorizado esto. Aquí fueron los ancianos quienes dijeron, tengo una brillante idea, vayan a llamar a los coordinadores de la iglesia. Esa era la gran idea que tenían, era llevemos el arca. 4,000 muertes, y ellos pensaron que lo iban a solventar llevando el arca, y lo hicieron. Pues fueron a traer el arca, y ahí venían los sinvergüenzas de Ofni y Fines con el arca. Eso es lo que nos pasa a nosotros los evangélicos, ¿verdad? Nos ponemos una corbata y un saco y aparecemos sacerdotes. Así van estos. Eran unos sinvergüenzas, pero ahí llevaban el arca. Y entonces llegaron con el arca en el versículo 6. Bueno, más bien veamos el versículo 5. Cuando esta llegó al campamento, los israelitas comenzaron a gritar de tal manera, oiga, que la tierra temblaba, dice. Cuando ellos vieron que iba entrando el arca, comienzan todos aquellos hermanos a decir, gloria a Dios, aleluya, Cristo viene. Comenzaron a gritar todos los hermanos. Pero yo le pregunto, ¿era genuina la fe de ellos? Ya lo vimos que no. Y hasta eso nos pasa a nosotros los evangélicos, que nosotros pensamos que en el ruido
ahí está el avivamiento. Porque vea qué avivamiento el que tenían ahí, ¿sí o no? ¡Qué avivamiento! Temblaba la tierra. ¡Qué avivamiento! No, hermanos, era una fe llena de superstición la que tenían. No era genuina la fe de ellos. Por eso es que uno no se debe dejar engañar, que porque gritamos y porque todos gritábamos, ahí está Dios. Hermanos, y hacer un gran ruido, eso es fácil. Si empezamos todos los que estamos acá, empezamos a gritar, se va a oír hasta allá afuera, y cualquiera pasa ahí y dice, ahí está Dios. Pero ¿y en nuestros corazones? ¿Y en nuestros corazones realmente estará el Dios del que gritaban? Yo ya estoy un poco hasta un poco cansado, porque últimamente he visto que a través de esto de las redes sociales hay gente que le gusta exteriorizar eso. Y un día de esto leí un comentario de alguien que decía, qué tristeza, decía, me da, y cómo añoro la Elín de antes. Allí sí que había poder, dice. Yo me puse a pensar, ¿y a qué se refieren con eso? Yo quisiera un día preguntarle a alguien así, cara a cara, y decirle, ¿a qué se refiere con eso? Porque la gente está como condicionando siempre el mover de Dios a eso, a lo que se siente. Dios no es un Dios de sensaciones. Dios es un Dios de convicciones. Usted tiene que tener fe y tener la convicción de que Dios está con usted. Por ejemplo, nosotros estamos acá y usted no tendría, por ejemplo, que estar tan pendiente cómo cantaron los hermanos. Hay gente que hasta así dice, ¿verdad? Mire, cree, hermano, que no tocan aquella alabanza, es que esa a mí sí que me hace llorar. Es como que están pidiendo canciones, ¿no? En la radio. Sí, también en el mundo hay canciones que hacen llorar a la gente, pues. Y si no vaya a ver, por ejemplo, todos los borrachitos, ¿verdad? Que lloran oyendo su música. Y dicen, esa canción me hace acordarme de la fulana, y ya comienzan a llorar. No es eso, es que la fe es diferente. La fe se ve manifestada en la obediencia y en el sometimiento que tenemos delante de Dios. Israel quería tener avivamiento gritando, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ellos no querían obedecer a Dios. Ellos todo lo que querían era que el Señor los sacara del aprieto que estaban pasando, porque ya se habían enfrentado y vieron que los filisteos les ganaban fácilmente. Entonces ellos lo que querían era que alguien les ayudara. Eso era todo. Y vuelvo, mire, hermano, aquí tenemos que aprender nosotros eso. Hay gente que así le pasa, dice, hoy sí voy a empezar a ir a la iglesia porque necesito que me salga ese trabajito. Ahí vienen a la iglesia, pero media vez le sale el trabajito, se desaparece. Otro se enferma y dice, hoy sí me siento enfermo, voy a ir a que Dios me sane. Media vez empiezan a sentir un poquito de salud, adiós le dicen al Señor. Todo el mundo busca a Dios por eso, para sacar un provecho, un beneficio, como Israel también. Querían el arca allí para que lo derrotara a los filisteos. La gente busca a Dios por un interés. La gente no es sincera, no es genuina con el Señor. La gente siempre está esperando a ver qué les puede dar Dios. Siempre están esperando a ver en qué me puedo beneficiar de Dios. Entonces, eso estaba haciendo Israel. Y por eso era que gritaban bien contentos. Decían, ajá, decían, que se agarren los filisteos ahora. Pero ya van a ver la sorpresa que se llevaron ellos mismos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, en el versículo 6, fíjese, aquí está la opinión de los inconversos. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto? Al oír, dice el versículo siguiente, los filisteos, versículo 7, se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento. Por eso es que a veces la gente que no viene a la iglesia es la gente que más respeta a Dios. O sea, no siempre, pero hay gente que respeta a Dios.
y más que nosotros. Porque vean, ahí eran los filisteos los que estaban diciendo eso. Dijeron, ¿qué es ese grito? Les acaban de traer el arca a los hebreos. Ay, dijeron. Yo conozco, dijo alguien por ahí, esas historias. Si ese Dios fue el que hizo que les mandó plagas a los egipcios en el desierto. Ay, dijeron, ya perdimos. Los inconversos. Por eso hay gente que dice, mire, yo no ando jugando con las cosas de Dios porque yo a Dios lo respeto. Claro, ¿verdad? Esa no es excusa, porque algunos de esos se agarran para no rendirse a Dios. O sea, el hombre no va a ser salvo, el ser humano no va a ser salvo porque respete a Dios. El hombre va a ser salvo porque crea en Dios. Sí, porque el día del juicio final nadie va a llegar a decirle a Dios, Dios, a mí no me tienes que condenar porque yo siempre te respeté. Y yo siempre le daba los buenos días a los hermanitos. No, o sea, lo que Dios va a ver es quién creyó y quién no creyó en Cristo Jesús. Y punto. Pero volviendo a estos, o sea, al menos el temor lo tenían. Y dijeron, les han traído el arca. Pero ellos se convencieron a sí mismos y dijeron, bueno, peleemos de todos modos. Tenemos que ir a la batalla y peleen como hombres. Porque si nos ganan, vamos a terminar siendo esclavos de ellos como ellos han sido esclavos de nosotros. Entonces, estos se convencieron de que tenían que dar lo mejor en la batalla. Caso contrario fue Israel. Ellos estaban bien confiados y dijeron, yo medio voy a mover la espada así, aquí está el arca. Ellos pensaron que no había que hacer mucho y salieron una vez más a la batalla. En el versículo 10, los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas. Y dice que los israelitas salieron huyendo. La pregunta es, bueno, ¿por qué huyeron? Y que no tenían el arca ahí, pues. ¿Por qué salieron huyendo si ahí estaba el arca? Por eso, por lo que le dije, porque para ellos el arca era eso, era un amuleto. Hoy que le digo amuleto, y no sé si usted sabía que hasta es comercio, unas pulseras que dicen que tienen no sé cuántos minerales y cuántos no sé qué. Dicen a la gente, la combinación de esos minerales atrae la buena suerte. La buena suerte del que la vende, ¿no? Pero ahí está la gente confiando en cualquier cosa. En cualquier cosa la gente está confiando siempre. Estos tenían el arca y dijeron, ni se vayan a esforzar mucho si el arca los va a matar. Y resultó que no fue así, hermanos. Ahora, haga usted que es bueno para las matemáticas. Haga una sencilla operación. En la primera perdieron 4,000 y ahora perdieron 30,000. O sea, perdieron 26,000 hombres más que la primera vez. Esto quiere decir que en lugar de mejorar las cosas, el arca, diría uno, las empeoró. Es que no era el arca, eran ellos el problema. Ellos eran el problema. Eran ellos los que estaban lejos de Dios. Eran ellos los que tenían que volver su corazón a Dios. El problema eran ellos. Eran ellos los que tenían que haber puesto sus vidas a cuentas con el Señor. ¿Y qué les estaba mostrando el Señor? Que ellos lo que habían hecho del arca era un ídolo. Eso era todo. Ellos habían vuelto el arca un ídolo. Y usted sabe lo que el Señor hace con los ídolos. Bueno, como el Señor dijo, bueno, han hecho del arca un ídolo, se las quito y los dejo sin ídolo. Porque los filisteos no solamente les causaron las 30,000 bajas, que con nosotros 4,000 eran 34,000 hombres muertos, sino que todavía les quitan el arca. Ellos lo habían llevado para ganar la batalla y ahora resulta que perdieron la batalla y les quitaron hasta el arca. ¿Cómo mira usted el asunto? Estaba grave, ¿no? ¿Qué les estaba diciendo el Señor? El trato era con ellos, porque el arca no era el problema. Y además, si usted sigue leyendo el siguiente capítulo, el 5 y el 6, se va a dar cuenta de algo. Pero ahí lo leen de verdad. Ustedes aquí dicen que sí, llegan a la casa y a guardar la Biblia, llegan. Ahí lo leen de verdad y se van a dar cuenta de algo.
fueron a meter el arca los filisteos a donde ellos tenían en Asdod, donde ellos tenían al dios Dagón, el dios que ellos tenían. Y a la siguiente mañana, cuando abrieron el templo, encontraron la estatua de Dagón enfrente del arca, boca abajo, inclinada ante el arca. Y como vinieron ellos, dijeron: quizás se cayó, tembló y se cayó. Y lo pusieron de regreso. Al siguiente día, cuando llegaron, ya no tenía los brazos ni la cabeza. El problema no era el arca. Y dijeron: no, dijeron los filisteos, llévense esa arca para Gat. La llevaron allá y a la gente le empezaron a salir tumores. El problema no era el arca. El problema era el pueblo. Eran ellos el problema. Por eso sería bueno que usted ya deje de andar culpando a otros de sus problemas. Que ya deje de andar diciendo: no, es que aquí, no, es que allá, no, es que esto, no, lo que pasa es que aquí, que allá. No, la culpa la tienen los que me dan mal testimonio. No, yo para ser como aquel y como el otro. Ya déjese de excusas. Véase hacia adentro usted solo. Y ya deje de ser un cristiano supersticioso. Ya deje de venir a la iglesia por compromiso. Ya deje de venir a los cultos solo porque si no se va a enojar el Señor si no vamos. Venga porque realmente disfruta estar en la presencia del Señor. Congréguese porque realmente disfruta aprender la palabra del Señor. Ese es el verdadero cristianismo. Esa es la realidad que nosotros deberíamos de anhelar. Si no, de cualquier cosa vamos a hacer arca nosotros también. Del púlpito, por ejemplo. Hay cristianos, bueno, hay congregaciones que así les agarra. Dicen: no, es que el púlpito tiene que ser solo de madera. No, dicen otros, tiene que ser. Y ahí están peleando de qué material tiene que ser el púlpito. No, es que deben de haber solo flores de tal color. Y ahí están, igual que estos. Y el corazón lejos de Dios. Entonces ellos perdieron, ahí murieron los hijos de Elí, como el Señor se lo había mandado a decir por Samuel. Y van a morir juntos, por señal te mando a decir, Elí, que se van a morir juntos. Y juntos murieron. Y se llevaron el arca los filisteos. Así que como que la brillante idea de llevar el arca nunca les ayudó mucho. Ahora yo le pregunto a usted, no sé si la lección le ha quedado clara a usted también. Con esto no le estoy diciendo que por ejemplo ya no puede andar, porque hay cristianos que son bien literalistas, ¿verdad? Y van a decir algunos: yo siempre andaba la Biblia en el carro, pero como dijo el hermano, la voy a bajar. No, lo que le estoy diciendo es que no podemos tener falsas esperanzas, falsa confianza, sino que nuestra fe tiene que ser genuina. Y la fe se vuelve genuina cuando brota de un corazón que está en paz con el Señor. Así es la fe verdadera. Cuando usted tiene su corazón alineado a lo que Dios espera de usted, entonces usted puede ser un cristiano genuino. Y recuerde que su fe no tiene que estar basada en lo que ocurre a su alrededor. No puede ser. Este es un llamado de atención que nos hace el Señor a todos esta tarde. Usted, como miembro de esta iglesia, usted tiene que estar acá porque el Señor le habla. Porque si usted quiere, por ejemplo, ir a un lugar donde, yo le podría recomendar, si hay iglesias donde tienen orquestas completas y en donde usted puede ir a escuchar las voces más angelicales que se imagine. Que usted vaya a estar aquí, por ejemplo, criticando: se equivocó el hermano. Ve, el del piano se le fue la nota que no era. Ve, al de la batería se le cayó. Y ahí van a estar perdiendo el tiempo. Su fe tiene que ser genuina. Ya deje de tener los ojos puestos en lo que ocurre a su alrededor. Ponga sus ojos en el Señor. No esté viendo el arca. Adore al Dios del arca. Eso era lo que el Señor quería de Israel, que confiaran en Él, no en el arca. Y por eso se las quitó. Y después les demostró que, bueno, ahí lo van a leer ustedes. ¿Para qué les sigo contando? No sé si ustedes lo van a leer. Si al final hasta les regresaron el arca mejor.
Es más, hasta le dieron cosas ahí, le dieron presentes. Llévense el arca, le dijeron. Ya no la queremos. Eso fue el peor error que cometimos, traernos esa arca. Llévensela. Entonces allí el Señor le estaba mostrando a Israel, el problema no era el arca, son ustedes. Así que, queridos hermanos, que nuestra fe sea una fe genuina. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Esta es una muy buena oportunidad para poner nuestras vidas a cuentas con el Señor. Si hemos estado poniendo nuestros ojos en el arca, esta tarde el Señor nos llama a todos a poner los ojos en Él. Que nuestra fe sea una fe genuina, sea una fe verdadera, una fe que Él pueda aprobar. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, esta tarde yo le invito a usted a que pueda rendir su vida al Señor. El Señor le ha traído a este lugar con el propósito de hablarle a su corazón y de mostrarle que la fe es personal, que nuestra fe debe de estar basada en nuestra comunión directa con el Señor. Por eso le invito a usted que nunca le ha entregado su vida al Señor, que pueda hacerlo, o que si habiendo dado ya su vida al Señor se apartó por lo que sea. Ninguno de los que estamos acá estamos para juzgarle. Por el contrario, estamos para animarle, para que pueda volver su vida al Señor. Si hay alguien que desea aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor esta tarde, puede hacerlo. Solo levante su mano ahí donde está, por favor. Queremos tener el privilegio de orar por usted y pedirle al Señor que pueda traer perdón y pueda traer restauración a su vida. Habrá alguien que levanta su mano ahí donde está y le dice: Señor, aquí está mi vida, yo le entrego, perdóname si mis ojos han estado puestos donde no era. Ahora, Señor, quiero ponerlos en ti y quiero poner toda mi confianza, Señor, en ti. ¿Hay alguien que le entrega su vida al Señor? Ya no lo piense más, el Señor le ha hablado y usted lo sabe perfectamente. Usted sabe que el Señor ha tocado su corazón. ¿Para qué resistirse? ¿Para qué pelear contra Él? Si Él lo que quiere hacerte es bondad, Él lo que quiere hacerte es bien, nada más. Él quiere abrazarte, perdonarte, Él quiere darte de esa ayuda. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer: abrir tu corazón al Hijo de Dios. Hay alguien que se entrega. Yo no quiero insistir mucho esta tarde, pero hago este llamado para que usted le rinda su corazón al Señor. Solo haga eso, solo levante su mano y nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Nosotros oraremos por usted. Uno de nuestros hermanos servidores se acercará a usted y le brindará toda la ayuda necesaria para que usted pueda rendir su vida al Señor. O si alguien desea reconciliarse con el Señor, esta es una buena tarde para hacerlo también. El Señor te está esperando. El Señor está dispuesto a perdonarte. Él te ama. Eres su hijo, eres su hija y nunca te ha perdido de vista. Solo estaba esperando este momento para que te acerques nuevamente a Él y darte su perdón, darte su misericordia. Desea reconciliarse con el Señor, hágalo esta tarde. Solo levante su mano, indicando que usted desea reconciliar su vida con el Señor. Si no lo hay esta tarde, vamos a orar juntos, pidiendo al Señor que nuestra fe sea una fe genuina. Oremos todos, hermanos. Padre que estás en el cielo, después de escuchar tu buena palabra, comprendemos, Señor, el llamado que nos haces a todos esta tarde. El llamado, Señor, a cimentar nuestra fe en ti. Señor, ayuda a que nuestra fe sea una fe genuina, no una fe llena de supersticiones, no creyendo, Señor, que hay fórmulas para obtener algo de ti.
sabiendo, Señor, que todo lo que tú demandas es un corazón contrito y humillado, el cual tú no desprecias jamás. Ayuda, Señor, a tus hijos, a tus hijas, a que nuestra fe sea una fe agradable delante de ti. Que nuestros ojos no estén puestos en el arca, sino que el arca sea siempre para nosotros el recordatorio de la vida que debemos de llevar ante ti. Señor, al tener tu palabra en nuestras manos a través de una Biblia, Señor, reconocemos que no es un argumento nada más lo que está escrito allí, sino que es tu voluntad que nos es entregada por escrito, para que vivamos conforme a ella, obedeciendo, Señor, todo lo que nos has mandado. Ayúdanos, Señor, a abrazar genuinamente tu palabra, para que tu iglesia sea una iglesia agradable en ti y agradable a ti en todos sus caminos. Gracias, Señor, por hablarnos siempre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, Señor, te damos las gracias.